funcionar. Y el día de hoy, quiero leer esta escritura en Mateo 17:17, que dice, esto es muy importante que comprendamos lo que está pasando en esta situación. Dice esto. Solo lee el versículo 17 y después hablaremos de los demás. Y dijo, respondiendo Jesús, dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Me doy cuenta y entiendo más que nada. El comentario de Jesús aquí viene a ser, por predicar la palabra de Dios, cuando tú haces esto, tú no realmente, o tal vez si te preguntas, y tal vez es un término mejor, de que si alguien lo está entendiendo con su propósito verdadero y con su entendimiento completo. Y mientras Jesús ministraba por 3 años y medio, él trataba de, ahora sí que dar a conocer el corazón de Dios a aquellas personas que eran los discípulos, quienes iban a ser los líderes para el cuerpo de Cristo cuando Cristo ascendiese al cielo. Y él entendía de que él iba a ser levantado de los muertos, él entendió de que iba a ascender a los cielos, él entendió que tenía que irse y confiar que aquellos a quienes Dios escogió y se los dio para que fueran sus discípulos, que después vinieron a ser apóstoles, que estas personas iban a poder vivir por esta fe y llegar a la plenitud de la responsabilidad del llamado y propósito por el que habían venido a este mundo. Y cuando nos preguntamos a veces si lo entendemos, si lo comprendemos, realmente está pasando en nuestras vidas. Pero aquí está esta historia en Mateo 17:17. Los discípulos de Cristo, aquí Jesús les estaba hablando, les hablaba y les decía, o les dijo, vayan y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, levanten a los muertos, arrepentan demonios, y les doy ahora sí que la autoridad para que vayan. Esa es su responsabilidad. Y cuando ellos salieron y fueron, o cuando vayan y no los reciban, no se queden ahí, muévanse, sacuden el polvo de sus pies y ellos serán juzgados peor que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y tal vez Sodoma y Gomorra serán juzgados, su juicio será mejor que las de aquellas ciudades, les dijo así. Y mientras ellos iban haciendo esto, llegaron con este hombre que no tenía mucha fe, pero tenía un problema. Y el problema era de que su hijo estaba poseído por un demonio que causaba que tuviera como epilepsia. Y a veces este demonio hacía que el niño se tirara en el agua o en el fuego. Y este padre estaba tan devastado por la obra del maligno que estaba sobre su hijo, sobre su niño, y lo trajo a los discípulos. Ahora, los discípulos tienen ya la palabra, y trato de poner la fundación aquí. Los discípulos se les había dado ya la voz de autoridad. Y esta palabra fue dada por Cristo a través por el Padre. Y se les dio la oportunidad de lo que es el ministerio. Ya que hay muchas cosas que pasan en las que Dios pone en nuestras vidas para ver cómo las llevamos. Y que si somos capaces de movernos bajo la palabra que se nos ha dado en promesa y en poder. Y son las pequeñas cosas que empiezan a pasar que nos llevan a las cosas más grandes. Mientras las cosas más grandes, claro, suceden. Y era este niño el cual estaba poseído. Y ellos trataron de expulsar el demonio fuera del niño, pero parece ser que no funcionó.
porque ahora llegamos al tema de la historia aquí, donde Jesús les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando leo esto, me pregunto si él no preguntaba que debía buscar mejores personas que ellas, porque ya no tenía más tiempo, de acuerdo a la palabra que Dios le dio, y tenía que haber aquellos que tenían que llevar su ministerio. Me pregunto si él se preguntaba eso. Pero cuando él, ahora sí que él llega, los reprende a sus discípulos, no solamente al demonio, pero también al incrédulo. Así que Jesús sí expulsó al demonio, reprendió al demonio que estaba dentro del niño, y el demonio tuvo que dejar al niño, pero también reprendió a sus discípulos y les dijo que por causa de su incredulidad, ahora sí que les habló de esto y les dijo: ¿qué tanto tengo que estar con ustedes? ¿Qué tanto tienen que ver ustedes, o hasta dónde tienen que llegar para poder entender esa relación? Porque les dice: generación incrédula y perversa. Mientras él hablaba, incluso dando poder a través, haber recibido poder a través de Cristo. ¿Cuántos de nosotros entendemos todas estas promesas que incluso el día de hoy están en efecto? Todas las cosas que Jesús dijo, todo lo que los apóstoles escribieron, aún están activas y existen el día de hoy, y lo harán incluso hasta el rapto. Y la misma responsabilidad que se le mencionó a los discípulos, yo creo que es la misma responsabilidad que existe el día de hoy para mí, primeramente, y para ustedes. Porque Dios quiere un ejemplo de su poder. Pero ellos no pudieron y no lo hicieron, y les dijo: generación incrédula. Ellos tenían ese deseo, o tal vez el ser aceptados en su propia conciencia, de darse cuenta de que sí, este era el Mesías, de que él había venido para liberarlos, pero también ha venido para darles poder. Este no era como un comentario que salía de la frustración, sino una revelación de lo que el poder de Dios no tiene límite en la vida de los humanos, porque les dijo: generación incrédula y perversa. No era el problema de que el demonio era muy fuerte, sino que el creyente y la falta de fe. ¿Se dan cuenta que las cosas que deseamos que Dios haga en nuestras vidas, o que vemos ahora sí que esas trabas sobre nuestras vidas, sobre circunstancias y problemas, no es el hecho de que es más poderoso esas cosas malas, sino que no estamos realmente confiando en Dios de la manera que Él quiere, o como Él quería que también los discípulos creyeran en las obras o en las palabras que Jesús les dijo. Cuando la fe es débil, lo sobrenatural entonces también. Cuando la fe es débil, porque si ellos hubiesen creído en el nivel de las palabras que se les dio a ellos, entonces ellos hubieran echado fuera aquel demonio. Pero porque Cristo les habló y les dijo que su fe no estaba donde tenía que estar, para que entonces lo sobrenatural no podía pasar, aunque era la voluntad de Dios que ocurriera esto, o que ellos pudieran echar fuera aquel demonio. Porque mientras más fuerte es nuestra fe, más débil viene a ser el problema o la circunstancia. Porque el potencial de
una generación incrédula es aquello que evita que lo sobrenatural pase. Pero necesitamos en esta hora y en este día un movimiento sobrenatural de Dios. Y los discípulos, piensen en esto. Ellos habían, ahora sí que, sido testigos de grandes milagros. Habían visto a través de la voz de Cristo la autoridad del Padre. Y grande paz se hizo en medio de la tormenta. Vengan acá. Y le habló a ciegos, a ojos ciegos, para que viesen, cosa que nunca se vio. Entonces los discípulos vieron este tipo de autoridad, y aún así, cuando llegó a ellos, tenían la responsabilidad de hacer, ahora sí que de la palabra que ellos entendieron, no les faltó comprensión, ya que entendían lo que tenían que hacer: echar fuera los demonios. Pero aún así encontramos que por la situación en la que estaban, piensen en esto: la familiaridad de no tener fe nos lleva como a una inhabilidad de la fe. Porque, por ejemplo, escuchamos la palabra, tenemos conocimiento de ella, de la palabra, sabemos lo que Dios desea de nosotros, sabemos que debemos de nacer de agua y de espíritu. Cuando sabemos esto, lo hacemos, ¿verdad? No batallamos con esto, no argumentamos con esto, no pensamos que no era necesario, sino que inmediatamente dijimos: muy bien, si esto es lo que necesito hacer para dejar mi pasado y venir a una nueva vida, lo haré. Y por causa de lo que creímos, fuimos cubiertos por la sangre. Fuimos cubiertos por causa de nuestra voluntad de venir a ser nuevas criaturas. Es el mismo principio. Cuando nos damos cuenta de que a veces escuchamos de la fe, a veces escuchamos de creer, pero aún así, a veces por nuestra incredulidad, decir: no lo he visto aún, no, a mí no me ha pasado, o conmigo no funciona, entonces sé tal vez no tengo fe suficiente, o no creo realmente de que Dios me use, o de que Dios va a trabajar en mi vida de esta manera. Entonces podemos estar tan familiarizados con la iglesia, podemos conocer la palabra de Dios, podemos tener nuestro corazón y nuestra mente, pero la familiaridad y ahora sí que la complacencia, el quedarnos aislados sin ejercitar lo que se nos ha dado, sentir como que si yo hablo a alguien y no pasa, no sé cómo trataría esto. Entonces, ¿no creen que ya nos falta la fe ahí? ¿No creen que ya ahí no tenemos fe? No estamos en una situación en nuestras vidas en la que sí conocemos la palabra de Dios y lo que dice de quiénes somos nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros, en el cuerpo de Cristo, el mismo ministerio que estuvo en Cristo también lo quiere hacer en nosotros. Conocemos tanto esto que a veces ya ni lo practicamos y sentimos que no tenemos. No sé si entienden el punto al que quiero llegar en el mensaje. Porque son ingredientes importantes, así como lo fue cuando nacimos de nuevo de agua y de espíritu, de poder caminar en lo sobrenatural, de poder sentir aquella guianza de Dios, incluso en tiempos donde no sentíamos que éramos guiados, pero sabemos nuestra responsabilidad porque tenemos conocimiento. Y sabemos lo que debemos de estar haciendo. Sin ninguna duda en mi mente,
Leo en Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un principio, pero cuando tú miras la otra escritura, ellos habían escuchado las palabras de Jesús y no creyeron no creyeron en todo. Vieron el ejemplo, tenían el conocimiento de lo que Jesús ya había hecho. Y para que el Espíritu de Dios trabajara en ellos para hacer el milagro, ellos se dieron cuenta, y yo creo que se dieron cuenta, de que ellos no lo podían hacer solitos, y tal vez es donde vino su temor y su duda, o su incredulidad, porque dicen, no sé cómo hacerlo, no sé si va a pasar o no. Tal vez eso estaba en la mente de ellos, pero ya habían visto algunas cosas, pero esto no estaba funcionando. ¿Y no creen que esto causó temor? Porque a veces podemos ver a nuestro pasado y decimos, bueno, yo ponía mis manos sobre los enfermos y les hablaba, pero parece ser que no pasaba nada, no veía los resultados. Sé lo que tenemos que hacer, pero tal vez no tengo la fe para hacer aquella obra. Y es tiempo para que nosotros nos demos cuenta de que esta generación no puede tener iglesia sin poder y no puede tener oración sin respuesta. Eso no somos nosotros. Yo no creo que somos nosotros. Yo no creo que es lo que queremos ser, sino que todos ahora sí que queremos ser más. Tenemos aquel deseo en nuestros corazones. Tenemos aquel deseo en nosotros de ser como Cristo. Tenemos aquella hambre de orar por aquellos enfermos. Tenemos aquel deseo de predicar el evangelio a aquellos que están perdidos. Yo creo que viene un nuevo despertar en esta iglesia. Están aquellos que están en nuestra audiencia, que están enseñando a jóvenes el día de hoy, porque está aquel hambre de hacer más, de que Dios se puede mover en nosotros, así como lo hizo en la vida de Cristo. Y también en la vida de los discípulos, y hablaré más de ellos adelante, porque ahora son incrédulos y son perversos en este tiempo de su vida. Porque no solamente porque tenemos conocimiento o porque o porque la palabra de Dios lo dice y decimos sí, me gusta, esto no hace que suceda. Lo único que hace que suceda, que hace la diferencia, es cuando vamos y lo excitamos. Podemos tenerlo en nosotros, pero no hay provecho de esto hasta que lo usamos. Cada vez que ves a una persona enferma, cada vez que tienes una oportunidad, porque alguien trajo una conversación, tú debes de estar o tener aquella intención de ser como Jesús, y predicar la palabra a ellos, y poner tus manos en ellos, orar sobre su enfermedad, orar sobre su situación, cualquier cosa que sea, financiera, en lo que se encuentren. Debemos desactivar y darnos cuenta de esto. En Mateo 10:1, después de que llamó a sus discípulos, entonces les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿No creen que esa es nuestra misma responsabilidad? Y todos digan amén. Se escuchó muy débil ese amén. Debemos de comprender realmente esto, porque es tiempo del avivamiento. Jesús está cerca para regresar de nuevo. Y tenemos esto importante. Entonces, los discípulos tenían autoridad, pero no lo podían usar efectivamente. Dios, ayúdanos a buscarte en oración, a buscarte en ayuno, porque Dios te está moviendo en esta tierra para que el avivamiento suceda y para que haya este cuerpo de Cristo que se levante semejante a Cristo y hacer la obra de Dios. Ellos tenían autoridad, pero no podían usar efectivamente, porque la autoridad solo trabaja
Debemos de activar esto en nuestras vidas. Jesús le dijo a los discípulos que fueran a todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Y ahora tenemos autoridad, de acuerdo a las voces de Jesús, pero testificar no tiene poder hasta que creamos que realmente van a ser convertidos. Porque a veces tomamos una actitud de esto, de que nadie quiere oírme, porque no peleamos con las personas, no peleamos contra sangre y carne, nos damos cuenta que están atados espiritualmente, pero ustedes tienen autoridad espiritual, porque han sido llamados para estar en el reino de Dios. Tenemos autoridad espiritual para echar fuera a aquellas cosas, porque las palabras producen conocimiento, pero no necesariamente produce fe. Solo viene a producir fe cuando completamos la creencia, cuando creemos. Porque incluso Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Ahora, podemos tener conocimiento y podemos creer la palabra de Dios, que es verdad. Pero si no ponemos obra con esto, nuestra fe es en vano. ¿Tiene sentido? Y es la palabra de Dios. Es así como es. Y debemos de tratar con esto. Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Piensen en esto. La oración nos conecta al poder de Dios. Cuando oramos, nos sentimos diferentes. Cuando realmente oramos, incluso oramos en el Espíritu, o en gemidos o en lenguas, nos sentimos diferentes porque nos hemos comunicado con el Padre. Y hay algo que sucede a nuestras vidas, sea que pidamos cosas o no, está aquella comunión de tener aquella convivencia con Dios que nos afecta de una u otra manera. Pero el ayuno nos desconecta de las influencias de la carne. Porque como seres humanos, cuando somos puestos en el límite o en la responsabilidad, estamos allá afuera en nuestra mente, bueno, no estamos solos, si nos sentimos en nuestra carne que estamos solos y decimos, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo me van a mirar? Y tenemos que tener aquella actitud de decir, no importa qué me van a decir, cómo van a reaccionar. En el sentido de que me importa más de que les quiero hablar porque Dios los quiere, y mi responsabilidad es no digestionar o decir serán escogidos o no, sino mi responsabilidad es de decir el querer ser más como Jesús. Él paró de hablar a pesar de los fariseos y todo esto, no. Él paró de orar, él paró de hacer cualquier cosa diferente de cuando se dio cuenta por la palabra de Dios de cuál era su responsabilidad. Y Padre nos dice de que Él nos hará conformes para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y esto es una situación emocionante, porque Jesús dice estas cosas, que el ayuno nos desconecta de la carne, la influencia de la carne, del temor y la duda. Si queremos caminar en lo sobrenatural, entonces tendremos que hacer ayuno, orar y creer. Y la llave aquí es creer. Puedes tener conocimiento, pero el conocimiento no crea el creer, hasta que lo pongas en tu mente y lo creas. Y parece ser que los discípulos trataban de hacer obras espirituales con la fuerza humana. Obras sobrenaturales, obras espirituales con la fuerza humana. Y Zacarías nos dio, ahora sí que lo importante. En Zacarías 4:6, que dice, entonces dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Quiere decir que no se trata de mí, sino se trata de Dios en el poder de su espíritu. Yo no tengo poder y no se hace por mi fuerza,
sino por el poder de Dios y la fuerza de Dios. Puedes tener las palabras correctas, el llamado correcto, la experiencia correcta, pero sin creer, la fe entonces es en vano. Y este mensaje y los mensajes que hemos traído aquí para hablarnos, incluso a mí mismo, incluyéndome a mí mismo, es de que hay un camino para vivir el día de hoy con lo sobrenatural, para ver milagros, señales y prodigios. Porque el día de hoy quiere convertir a un pecador a la santidad a través del nacimiento de agua, de espíritu. Esto no ha cambiado, y tampoco la oportunidad para que Dios trabaje a través de una mujer o un hombre por el llamado que tenemos y darnos cuenta de que Él va a trabajar en nosotros para hacer el milagro. Nosotros no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que solo tenemos que hacer la obra. Tenemos que hacer la obra. Tenemos que estudiar, así que enseñar para poder convertir a alguien. Nosotros podemos ir y decirles, oh, Jesús te ama. Él murió por ti. Y necesitas darte cuenta que si no vienes a su reino, estás perdido. ¿Tú crees que esto va a poner a las personas en el reino de Dios? Jesús iba a las aldeas y les decía a ellos, yo tengo que ir a aquella ciudad y predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces la enseñanza viene de muchas formas y muchas facetas. La enseñanza es tal vez enseñar un estudio bíblico, tal vez si empiezas ahora sí que teniendo un poco de relación con la persona, tratando de entenderla. Pero había tiempos como, por ejemplo, del ciego o de la mujer con el flujo de sangre, que eran cosas sobrenaturales. Cuando ellos tal vez te toquen o pongas ahora sí que tus manos sobre ellos, que haya aquella unción, aquel poder, porque tú crees de que tú has sido llamado y escogido en este día y en esta hora para hacer el milagro que Cristo fue, porque el Padre dice que nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y debemos de comprometernos a nosotros mismos con aquella responsabilidad, decir, sí, yo creo que Dios quiere usar mi vida y es por eso que estoy en el reino, es por eso que Dios les dio al Cristo a los 12 para que los preparara y Él trabajara con ellos algún día. Y yo creo que el día de hoy es nuestro día para nosotros. Yo creo que la fe tiene que ser transformada para poder creer. Yo creo que la fe, otra vez, cuando creemos en la palabra que se nos ha dado, por ejemplo, en Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es ahora sí que la transformación que necesitamos en nuestra mente. De que nosotros tratamos de hacerlo por nuestra propia cuenta, pero no nos hemos dado cuenta de que no somos nosotros, sino que es Dios. Si tenemos aquella mentalidad de que Dios trabajará en nosotros a través de su Espíritu, yo creo que entonces sucederá todo lo que sucedió en la vida de Cristo y empezará a suceder en la iglesia, ya que la fe no es qué tan fuerte tú eres, sino que aquí tú vas en tu creer, en tu sistema de creer, digámoslo así. Porque a veces decimos, bueno, no tengo conocimiento suficiente,
bueno, deberías de tener lo suficiente para que Dios lo pueda hacer. Porque cuando a veces nosotros tal vez nos llenamos de muchas cosas, mucho conocimiento, y entonces como que nos sentimos que somos alguien. No, deberíamos ser guiados más por el Espíritu Santo y saber cuándo debemos hablar. Y a veces solo parar y meditar y decir, Padre, ¿cuál sería la palabra correcta para decir aquí? A pesar de que ellos están ahí parados viéndote. Y decir, y ahora sí que pedir a Dios que te dé una palabra, que te dé las palabras correctas. Yo me gustaría hablar por un momento más en el hecho de que de lo que se refiere a la persistencia. Es importante comprender que tal vez no hemos visto el milagro aún, o no hemos estado involucrados en el milagro. Y no creo que estarás hasta que tú puedas ver las cosas pequeñas en fe de lo que Dios trabaja en tu vida. ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos? Yo creo que todos estamos viviendo en casas que tal vez no nos merecemos. Tal vez manejamos vehículos que van más allá de la comprensión normal de cualquier persona, pero hay siempre algo que sucede en nosotros en la que nuestras finanzas ahora sí que suplen nuestra necesidad, aunque a veces pensamos y decimos que nos falta en alguna parte, pero piensen en esto: aún vivimos, aún estamos trabajando, aún comemos, aún podemos dormir, aún realmente Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Pero si no nos damos cuenta de las cosas pequeñas, no tendremos fe suficiente para el milagro. Si no contamos todo en nuestras vidas como ahora sigue una relación de fe, de haber creído, ya que la fe no tiene que ser grande, sino solo tiene que estar viva en nosotros todos los días, de creer de que Dios nos está cuidando, de que Dios está con nosotros, ya que una semilla de mostaza es pequeña pero crece. Y es por eso que quiero que entendamos que si tomamos las cosas pequeñas que pasan en nuestras vidas y hacemos que nos fortalezca, por ejemplo, darnos cuenta que estamos sanos, que tenemos comida, que oramos para agradecer por la comida, que cuando vayamos a dormir, oramos antes de dormir y agradecemos a Dios y decimos: Dios, gracias por todo. Yo creo que todo lo que pasó el día de hoy fue por causa de ti. A pesar de la situación que pasé el día de hoy, te agradezco por ello. Y yo creo que tú suplirás todo. Y yo creo en ti y en tus promesas. Y esto establece una fe. Ahora, Dios puede añadir más a eso en nuestras vidas. Lo puede hacer. Así como hace crecer a la semilla de mostaza, porque la fe produce resultados. En el libro de Santiago, pida con fe, no dudando nada. En Romanos 1:17 dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y apreciando todo, aprecio incluso el lugar que tenemos para adorar a Dios, aprecio todo, y me siento bendecido por tener esa vida. Yo veo esto como fe. Y vivir en esto, en fe, así que pedir en fe sin dudar, ya que la fe debe ser consistente, no en la situación,
Porque estamos en el problema y queremos que Dios haga algo inmediatamente. Estamos en la situación que sabemos que habrá problemas, y ahí es cuando vamos a Dios y decimos: Dios, aquella situación es una situación en fe, pero si continuamos así que llevando todo lo que nos pasa y nos damos cuenta de que Dios está en medio de esto, que Dios está a nuestro favor, Él es parte de esto, y nos damos cuenta entonces que la fe no tiene que ser grande, sino solo tiene que ser de que creemos de que Dios siempre está en nuestras vidas y trabajando a través de nosotros. La fe debe ser consistente, no en la situación, ya que la reprensión que Jesús dio no fue para condenar, sino para llamar. Y el día de hoy no es para condenarlos, sino para llamarlos, para que crezcan de la fe que tienen y vengan a ser aquel testigo al mundo y dar aquel mensaje a toda criatura de que continuamos dándonos cuenta de que lo que está pasando, yo creo que Dios está en medio de esto. Y yo creo que por aquella fe empezamos a crecer y tener una vida consistente en la que clama a Dios, no solamente en el tiempo de problemas, o cuando no tenemos dinero, o cuando estamos enfermos, o cuando nos han dado un mal reporte del doctor, y entonces vamos y clamamos a Dios. No. Tal vez funcione, no sé, no te puedo decir, pero solo te digo que si edificamos nuestra fe el día de hoy y hacemos las obras el día de hoy, creceremos a ser, ahora sí que como Cristo fue, y nada podrá venir en nuestra contra. Déjame leer otra escritura el día de hoy y terminaré con esta escritura. Porque la fe no niega la montaña, sino que habla a ella. Cuando tú traes tu problema a Dios a través de Cristo, Dios no cambia la situación solamente, sino que añade para tu testimonio y para que tú creas. Cuando Dios incrementa nuestra fe para que cuando suceda de nuevo, tú camines ya creyendo, no solamente dándote cuenta de que tal vez va a suceder, sino que sí va a pasar en ti, de que Dios trabajará en ti, porque continuarás edificando tu sistema de creer, sabiendo quién Dios es. Como en el ministerio de Cristo, Él habló a muchos consistentemente hasta que levantó a alguien de los muertos. Y termino con eso. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Yo creo que esta es la llave para nosotros, como la llave de nacer de nuevo de agua y espíritu. Y después Pedro viene en ese mover del Espíritu Santo en lo sobrenatural. Él se pone de pie en aquellos que están ahí en ese evento y les dice: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Y tú lees más adelante, 3,000 personas vinieron a ser parte de la iglesia aquel día por causa de la voz de un hombre que habló la verdad de cómo llegar al reino. El día de hoy yo quería hablarles de la verdad, y esto es: si somos y si no creemos, entonces es imposible agradar a Dios. Si no creemos que somos llamados y escogidos, si no creemos que Dios quiere trabajar en nosotros, si no creemos de que somos la vasija escogida por aquella, ahora sí que en particular, porque
el que se acerca a Dios. Eso es lo que se nos pide. Que crea que Dios trabajará en sus vidas, de que ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, de que ustedes vivirán una vida como la que Cristo vivió, bajo la autoridad, bajo la unción de su llamado y propósito, de que ustedes enseñarán a las personas cómo vivir y cómo entrar al reino de Dios, porque se levantarán cuando esta oportunidad llegue. Quien viene a Dios debe creer que Él está con ustedes y que Él recompensa a los que lo buscan. El día de hoy. Pueden ponerse de pie. Vamos a cantar una alabanza antes de culminar el servicio.